Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy preparé unos deliciosos camarones a la cucaracha. Riquísimos, no se imaginan lo delicioso que están. Y recuerden, se comen con todo y piel, está crujiente y muy sabrosa. Espero que se queden a ver la receta porque van a ver que la van a preparar muy pronto. Y recuerden que cocinar es muy sencillo. Sigan mis recetas suscribiéndote a mi canal El Sazón de Silvia, compártelo con tus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Son todos los ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video encontrarán la lista para preparar estos deliciosos camarones a la cucaracha. Pues ahora sí, manos a la obra. Para preparar los camarones a la cucaracha, lo primero que vamos a hacer es abrir los camarones por la parte del lomo. Vamos a hacer un corte a lo largo y vamos a sacarles la tirita negra. Eso es si ustedes quieren, si no los pueden dejar así enteros y de todas maneras quedan muy buenos. Estos camarones se van a preparar con todo y la cáscara del camarón, con la colita. Si los compran con cabeza, los pueden dejar también con la cabeza. Yo los tengo así ya sin cabeza. Entonces, estos camarones son riquísimos. Les puede servir como una comida ya completa, acompañándola con alguna otra cosa, arroz, ensalada, o la pueden utilizar como botana. Y lo que vamos a hacer enseguida, después de haber arreglado los camarones y que estén perfectamente lavados, vamos a agregarle ajo en polvo. Es una cucharada cafetera, un poquito de sal, porque como lleva salsa inglesa y jugo sazonador, ya tienen un poco de sal. Vamos a tomar también un poco de pimienta molida, esta es al gusto. Vamos a agregarle una cucharada sopera de paprika, que esta le va a dar sabor y color a los camarones. No se preocupen que ahorita vamos a revolver todo. Agregamos también la salsa inglesa, el jugo sazonador, el jugo de limón. Recuerden que yo tenía 3 limones, los exprimí, salieron casi 6 cucharadas soperas de jugo de limón. Más o menos para que se den una idea de la cantidad que debe de llevar estos camarones. Y ahora sí, con las manos vamos a mezclar todo. Ay, huele rico. El jugo de limón y las salsas empiezan a oler riquísimo. Y por último vamos a agregarle la salsa picante que ustedes hayan elegido. Yo tengo aquí Valentina y le vamos a agregar. La cantidad es al gusto. Más o menos pueden agregarle de 2 a 3 cucharadas. Tampoco queremos que vayan a quedar incomibles. Y hacemos lo mismo. Mezclamos bien. Muy bien, que todos los camarones se integren con la salsa, el limón, el ajo en polvo, para que vayan tomando sabor. Ya que los tienen así listos, los vamos a dejar unos 20 minutos en el refrigerador para que se vaya metiendo el sabor de todos los ingredientes a los camarones con la abierta que le hicimos a ellos. Después de que dejamos los camarones marinando durante 20 minutos, en un sartén vamos a agregar la taza de aceite. Este aceite es para que los camarones a la cucaracha queden crujientes. No se asusten, vamos a retirarlos, los vamos a escurrir los camarones y los vamos a poner en papel absorbente. Vamos a dejar aquí la mantequilla que se derrita junto con el aceite
El aceite le va a ayudar a que la mantequilla no se queme tan rápido. Vamos a ir agregando camarones poco a poco, más o menos ponemos la mitad porque se deben de dorar perfectamente. Entonces nada más los que les quepan en el sartén, que no queden muy amontonados. Los camarones los vamos a dejar a temperatura media para que se alcancen a dorar bien. Los camarones ya casi están listos. De la cebolla que tengo partida voy a agregarle la mitad nada más y la mitad de ajo. Les falta un momentito nada más. Esto huele delicioso. No se imaginan este olor que tienen los camarones. Vean cómo están quedando. Por eso se llaman a la cucaracha, por ese color que toman, que quedan dorados y crujientes. El ajo y la cebolla ya están haciendo su trabajo, huele delicioso y lo que sigue es sacarlos. Los vamos a escurrir y pasarlos a un plato con papel absorbente. Yo aquí tengo el mío, ahorita ya los voy a empezar a retirar para agregar lo que falta de camarones. El resto de los camarones ya están listos, los voy a retirar. Vean qué rico se ven así doraditos, color cucaracha. Dice mi nieto que si son camarones encucarachados. Y ahora sí están listos para acompañarlos. Como les había dicho, puede ser como plato fuerte o simplemente de botana. Con una cervecita bien helada. Más salsa extra si gustan para que estén más picositos. También lo pueden hacer. Huele la casa delicioso. Los camarones de veras les queda un sabor increíble. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta receta que quedó buenísima. Espero que la preparen, me mandan su comentario a ver qué tal les quedó y si les gustó a su familia. Y yo me quedo aquí con esta botanita, vean qué rico, mis camarones. Aquí tengo un poquito de salsa de chile chilpetín, que es un poco más brava, pero le voy a poner un poquito, a ver qué tal. Y miren, ¿gustan? Riquísimos, no se imaginan lo delicioso que están. Y recuerden, se comen con todo y piel, está crujiente y muy sabrosa. Hasta la próxima receta. Los ingredientes que necesitamos son 750 gramos de camarón del tamaño que ustedes prefieran, una barra de mantequilla, el jugo de 3 limones, 5 dientes de ajo picado, un cuarto de cebolla, también ya rebanada en lunas, en tiritas, como ustedes la quieran, pimienta y sal al gusto, una cucharada sopera de paprika, aceite si vamos a ocupar más o menos una taza, ocupamos una cucharada sopera de jugo sazonador, 2 cucharadas de salsa inglesa, ajo en polvo y salsa de botella de la que ustedes tengan en casa. Huichol, Valentina, Tamazula, si la quieren muy picosa, es la que ustedes prefieran. Son todos los ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video encontrarán la lista para preparar estos deliciosos camarones a la cucaracha.